Vamos a meditar. Le damos la bienvenida a los amigos que estén en este lugar. Sean bienvenidos. Esta es su casa. Así que vamos a ir. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Esta es la tercera iglesia que vamos a meditar hoy. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe por ningún motivo. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí viene el pero, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí adentro a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ella con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Que quiera estorbar o impedir que tu palabra corra con toda libertad, en el nombre de Jesucristo lo atamos con cadenas y grilletes y los desarraigamos de estos lugares, los echamos fuera a las profundidades de los abismos. Padre, y tu pueblo te da una ofrenda de aplauso, y a su nombre tome su asiento, mis amados hermanos. ¿Cuántos están contentos? Es mejor que esté contento. Sea bendito el Señor para siempre. Mis amados hermanos, vamos a hablar de esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Hemos dicho, mis amados hermanos, que cuando el apóstol Juan, el Señor le da esta revelación, ya todas estas iglesias estaban, mis amados hermanos, ordenadas. En cada pueblo, en cada lugar estaban estas iglesias. No fue que ahí nacieron. Dios las exhorta, hermano, porque estaban pasando un tiempo difícil. Estaban inmiscuidas en el pecado como en el día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, estaban en el apogeo, y por eso el Dios de los cielos envía esta carta a una iglesia que estaba en ese tiempo allí. Sea bendito el Señor. Y por ende nos habla para todos los tiempos. A nosotros nos habla hoy. Sea bendito el Señor para siempre. La iglesia de Pérgamo.
Alabado sea la gloria del Señor. Fíjate, mis amados hermanos, que esta iglesia abarca el periodo, mis amados hermanos. Fíjate que tiene algo muy profundo, porque esta es la iglesia o el periodo donde la iglesia conoce el mundo. Estoy hablando de la iglesia de Pérgamo. Podríamos decir desde el periodo del 313 después de Cristo hasta el 606. Este es el periodo de Constantino, mis amados hermanos, de este emperador que, entre comillas, se hace cristiano. Hasta el papado. Usted ve los papas, ¿no? El papado. O sea, mis amados hermanos, que aquí en este espacio es donde viene el matrimonio. El matrimonio, mis amados hermanos, entre la iglesia y el mundo. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate. Por eso es que, hermano, la palabra Pérgamo tiene un significado. ¿Qué significa para los que anotan, no? Elevación y matrimonio significa. Y eso significa la palabra Pérgamo. Porque en este lapso la iglesia de Jesucristo va, o sea, aquí empieza el adulterio espiritual. Amén. Deja a su Señor para unirse al mundo. ¿Cuál era el mundo? No. Aquí es donde, en este trecho, la iglesia estaba metida en las catacumbas. En este tiempo, hermano, en ese tiempo la iglesia adoraba a Dios y la gloria de Dios estaba en la iglesia. ¿A dónde estaba la iglesia? Huyendo. ¿Por qué? Porque los arrastraban, los mataban, los perseguían. Y la iglesia tenía que estar metida en las cuevas. Y ahí adoraban a Dios. Pero a este emperador rey se le aparece y se vuelve a se hace supuestamente cristiano y le dice: ya no los voy a perseguir más. Salgan de las cuevas. Yo he conocido a Cristo también. Amén. Y lo saca. Incluso le da hasta trabajo en el gobierno. Quiero que usted comprenda el peligro que hay. Por eso que, mi hermano, un cristiano no puede ser político. Amén. Un cristiano no puede ser político. Porque nosotros vivimos en un reino espiritual que es teocrático, pero la política es sucia. No se pueden combinar un cristiano siendo un político. Automáticamente se destruye. Amén. Recuerde que había un siervo que estaba para presidente, ¿no? Y le preguntaron un día: bueno, ¿usted qué piensa de los homosexuales? Mira, para hacerlo caer. ¿Ah? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dios hizo homosexuales? No. Dice la Biblia que Dios hizo varón y hembra los creó. No hizo homosexual. Amén. Entonces él tuvo que decir la verdad, ¿no? Bueno, la Biblia dice que no existen. Ahí está, le cayó encima. Hermano, a preso le van a meter. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Solo que él se haga al lado de ellos y le diga: sí, no te preocupes, cásense, hagan. Entonces se involucró. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron. Entonces ahí pusieron a los cristianos. Mira, fíjate que ellos salen, ¿de dónde salen? Del evangelio salen. Los cogieron, a unos pusieron en alto y ahí surgió el papado. Ahí surge el papado. ¿Ya? Ahí es donde se casa la iglesia con el mundo. ¿Ya? ¿Sí entiende? Sea bendito el Señor. Por supuesto, quedó un remanente santo que siguió huyendo porque ellos no se untaron con el mundo. Porque siempre hay un remanente. Aquí hay un remanente. Y en toda iglesia hay un remanente santo.
Después se encerraron, después fue todo hasta que aquí en este trecho que dijimos del 313 hasta el 606 se formó el papado. ¿Entiendes? ¿De dónde salió el papado? De los cristianos que fueron sacados de las catacumbas, le dieron trabajo, entonces hasta que los encerraron. Ahora la gente tenía que hacer cola, ¿para qué? A confesar. No, hermano, de ahí empezó todo. Parece broma, sí. Yo no tengo el tiempo para ir punto por punto a hablarle todo esto, porque no tengo el tiempo, ¿no? Pero queremos ver cómo se destruye. Amén. Sea bendito el Señor para siempre. Como en esta época, iglesias puras, iglesias santas, que eran iglesias que profesaban la santidad, ahorita son una discoteca, hermano, con luces psicodélicos. ¿Cómo se destruyó el evangelio? Amén. Aún la gente que no conoce a Cristo dice, pero si esos hermanitos eran, pero mira, ahorita es una discoteca. Aún la gente que no conoce al Señor se asusta, ¿no? ¿Sí entiende, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque entró automáticamente este espíritu. Ya vamos a ver, mis amados. Estoy hablando de esto primero. Ya mismo queremos meternos y quedarnos, hermanos amados, en la doctrina de Balaán y en la doctrina de los nicolaitas que el Señor aborrece. Sea bendito el Señor para siempre. Denle un aplauso al Señor. Escríbele al ángel de la iglesia. Mira, ¿por qué Dios siempre se detiene y le envía el mensaje al ángel de la iglesia? Siempre lo he dicho esto, porque el responsable de una congregación es el pastor. Él es, hermano, sobre él cae todo. Él es el responsable que alguien se suba en el altar y empiece a destruir al pueblo. Él, porque él es el que da el visto bueno. Por eso el mensaje va directamente a la cabeza, al ángel de la iglesia. ¿Y qué le decía? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién era el que tenía la espada aguda de 2 filos? Cristo Jesús. Eso lo vimos antes, ¿no? Que estaba en medio del candelero de oro y tenía una espada de 2 filos, aguda. Cuando hablamos de aguda es una espada fina, puntuda, pero que tiene filo de los 2 lados. Si no te corta en la entrada, te corta en la salida, pero te corta. ¿Sí me está escuchando, no? Es que la palabra es así, mi hermano. Amén. Dice que la palabra es la que escudriña el alma, el corazón. Sea bendito el Señor para siempre. Que descierne los pensamientos del hombre. La palabra es la que nos limpia. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué era lo que le decía? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? O sea, ¿dónde vives? La palabra morar es la palabra vivir. Yo conozco dónde tú vives, ¿no? Los problemas que tienes. ¿Dónde está? ¿A dónde mora? Mira hasta dónde llegaba. Que en Pérgamo estaba el mismo trono de Satanás. El mismo trono de Satanás estaba en Pérgamo. Pero aún así, con todo esto, pero aún con todo lo que tenía, que estaba el trono de Satanás, retenían el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor para siempre. Dele aplauso al Señor. Y a su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate, mis amados hermanos, ¿dónde moras? Porque Él conoce, mis amados hermanos, nuestros conflictos.
¿A dónde, mis amados hermanos, es donde se madura el corazón? ¿Dónde, mis amados hermanos, es donde nosotros nos afirmamos? ¿Dónde es que nos hacemos fuertes? ¿Acaso no es en la prueba? ¿Acaso no es en los momentos adversos? Ahí aprendemos, mis amados hermanos, a vivir la vida en Dios. Cuando no hay problema, todo está tranquilo. Recuerde que, miren hermano, si no hay batallas, no hay victorias. Y las batallas se lideran cuando son las pruebas, los problemas, mis amados hermanos. Ahí recién estamos en el campo de batalla. Una cosa es estar en la teoría y otra cosa es en la práctica. Todo el mundo dice que ama a Dios, pero solo se conoce cuando se ama a Dios, cuando estás en el frente de guerra. Ahí sabemos si amamos o no amamos al Señor. Después es fácil decir te amo. Amén. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Ah? El hombre a la mujer le dice te amo, mi amor, se la come a besos. Aquí están las hermanas, las mujeres y los varones. Te amo, y se lo come el hombre y la mujer a veces. Pero el amor no se demuestra con... Sí, hay que decirle a la mujer te amo, está bien, pero demuéstraselo con hechos. Dele de comer. Cuando usted le dé de comer, le está demostrando que sí la ama. Cuando se da de comer, ¿qué dice usted, mi amiga? ¿Qué dice usted? A ver, aquí está ella aquí. Ella es una amiga. ¿Usted cree que a una mujer se le demuestra que se ama cuando se la mantiene, cuando se le da todo lo que necesita? Ahí se demuestra el amor. No con la lengua. Hermano, las palabras sobran a veces. Sea bendito el Señor para siempre. Escuchaba una música, hermano, una música. ¿Qué dice el que canta? La esposa le dice ahí, mira, los niños se fueron sin desayunar a la escuela, dice. Así, habla primero. Y tú aquí, anda, trabaja. ¿Sabe lo que le dice él? Es que estoy orando, dice, tienes que tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cómo va a tener paciencia, hermano? Nosotros podemos ayunar los grandes, pero los niños tienen que comer. Tremendo, ¿no? Esa señora coge un poco de agua y le tiró. Toma, le tiró encima. ¿Cuántos vieron eso que estábamos viendo, no? Tremendo, hermano. Vamos a esperar hasta la venida del Señor, ¿no? Nosotros a veces todo espiritualizamos y no es así. Entonces, mis amados hermanos, fíjate, ¿qué significaba Pérgamo? Elevación y matrimonio. En efecto, en este periodo se llevó a cabo, mis amados hermanos, el acuerdo matrimonial entre la iglesia y el mundo. El paganismo en este periodo se efectuó, hermanos amados, podríamos decir la traición de la iglesia a su verdadero esposo, que era Jesucristo el Señor. O sea, aquí se efectúa la traición a Cristo y a casarse con el mundo. Amén. Porque mucha gente, hermano, vende el evangelio por 30 monedas de plata. Amén. Otros lo venden por un trabajo. Otros lo venden por una amistad. Lo venden por una casa. Amén. Pero el evangelio no se vende. No se compra ni se vende. Sea bendito el Señor para siempre. Hermano, mira, para que el hombre se mantenga firme, es necesario que tenga un conocimiento pleno del Señor.
Dijo el Señor un día que el pueblo se perdía porque le faltaba conocimiento. Y la palabra conocimiento es conocer a Dios. Amén. Porque nosotros, tú y yo tenemos conocimiento de la palabra, estamos conociendo al Señor por medio de la palabra. Sea bendito el Señor para siempre. Mira lo que le dijo un día ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Mi alma te alaba, Jesús. Es un cántico. No multipliques palabra de grandeza. Mira lo que le dice, mira. Aquí le está enseñando a nosotros y en ese tiempo a ellos lo que hacía el hombre de Dios, para no envanecerse. ¿Está leyendo? No multipliques palabras de grandeza y altanería. O sea, en otras palabras, Dios me dice a mí, mira, mira John, tú nunca hables palabras de grandezas, porque el grande es el Señor. ¿Ah? Tú nunca te hagas grande. El que te hace grande es Dios cuando Él quiere hacerte. Nunca te hagas conocer, porque en el tiempo de Dios Él te va a hacer conocer. ¿Me hago entender? ¿Qué más dice ahí? Y altanería. Cesen las palabras arrogantes. Amén. O sea que cuando tú empiezas a tener una intimidad con Dios, tienen que cesar las palabras arrogantes. Amén. Cuando todo esto cesa, entonces tienes un conocimiento divino. O sea, estás conociendo a Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Qué más dice aquí? De vuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él, al Señor es el que le toca pesar las acciones nuestras. Sea bendito el Señor para siempre. Dejemos que Él nos exalte. Nosotros no nos exaltemos. Amén. Sea bendito el Señor para siempre. Yo soy esto, yo soy el otro. No, tú no eres nada. El todo en todo es el Señor. Fíjate, la palabra multiplicar es aumentar. No aumentes. No te hagas grande en tamaño. No, porque cuando hablamos de grandeza, hablamos de tamaño mayor de una cosa, mis amados hermanos. O sea, dice la Biblia que el más grande en el reino es el más pequeño aquí. Dijo Jesús, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Amén. Y aquí dice, no, que no multipliques palabras de grandezas, porque no las necesitamos, porque el grande es el Señor. Sea bendito el Señor para siempre. Eso se llama conocimiento de Dios. Amén. Eso se llama conocer a Dios, cuando el hombre cesa las palabras arrogantes. Amén. Las palabras con altivez. Alabado sea el Señor. Porque esa palabra, mis amados hermanos, altanería, significan altivez, soberbia. Sea bendito el Señor para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Por esa razón, mis amados hermanos, ¿qué le decía el Señor? Yo conozco tu obra y dónde moras. En otras palabras, yo conozco
la situación tuya. Yo conozco los momentos difíciles. Yo conozco los enfrentamientos, cómo la gente te mira, cómo la gente quiere destruirte. Pero aún con todo esto, retienes mi nombre. Él lo sabe. Por eso no es necesario decírselo nosotros, porque Él lo sabe. No es necesario que lo divulguemos para que te tengan pena, ¿no? ¿Sí o no? No. Él lo sabe. Si tienes problemas en tu casa, no se lo digas a tu vecino. Porque lo primero que ese problema a ese vecino le va a hacer un daño. No. Él lo sabe lo que estás pasando. El Señor sabe tu problema y tiene la solución para tu problema. ¿Cuál es el propósito? Que la gente va llorándole al vecino. ¿Ah? ¿Sí o no? Porque el vecino rápido se apiada y dice, tírale un par de libras de arroz. Ese hermanito que dice tanto que Dios es de bendición, hacen hablar mal de Dios. Porque ¿qué se hace ese hombre? Ese hombre blasfema el nombre de Dios. Tanto que hablan, no dejan ni dormir orando y aquí vienen a estar mendigando un par de libras de arroz. No sé si me está entendiendo usted. ¿Dónde está tu Dios entonces? Mi alma te alaba, Jesús. Dele aplauso al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjate, mis amados hermanos, que en este lugar, o podríamos decir, en el pueblo de Pérgamo, había una idolatría tremenda, mi hermano. Siempre, mis amados hermanos, la persecución ha sido por las idolatrías, por los dioses paganos. Entonces, mis amados hermanos, ¿no te das cuenta? A veces la insensatez de muchos, ¿no? Van a un lugar y le obligan a uno, saca a tus dioses, déjalos ahí, tranquilo, que el que lo hace sacar es el Dios de los cielos. Sea bendito el Señor. ¿Qué dice mis amados hermanos? Que tenían allí en Pérgamo un gran altar dedicado a Zeus. Su aspecto, mis amados hermanos, era el de un gran trono o silla. Y durante todo el día, todos los días del año, se levantaba desde ese trono el humo de los sacrificios, mis amados hermanos, que ofrecían a Zeus. El dios Zeus, un dios pagano. Fíjate, todo el tiempo. Ahorita tú sabes que todos venimos del mundo, mis hermanos. Yo en la casa teníamos un sinnúmero de dioses. Pero dice el Señor que nuestro Dios, el Dios vivo, vive en nuestro corazón. Dice la Biblia que Dios no vive en templo hecho por manos de hombre. Él vive en templo que Él mismo ha fabricado. ¿Quién hizo este templo, este cuerpo? El Señor. Sea bendito el Señor para siempre. ¿Saben, mis amados hermanos, que a este Dios, ¿sabe cómo se le llamaba? Se le llamaba Padre de los dioses y Padre de los hombres. Fíjate. Era el Rey de los dioses que supervisaba el universo. Era el Dios del cielo y el Dios del trueno. También había otro Dios en esa ciudad. Había ya también un gran templo a Esculapio. ¿Quién era este Dios Esculapio, mis amados hermanos? Era el Dios curandero. Y aquí vamos a entrar, vamos a tocar algo.
el Dios curandero. Dice que en cada hospital que había estaba un templo de Esculapio, el Dios curandero. Sea bendito el Señor para siempre. Y ahí estaban su estatua, que era una serpiente. Que está, lo que usted ve ahorita en las farmacias, usted se da cuenta, ¿no? Lo que usted ve en los hospitales donde venden la medicina, ¿no? Y ahí están dos serpientes que están así, ¿entienden? Ese es el Dios Esculapio. Amén. Sea bendito el Señor para siempre. ¿Cuántos han visto eso? Fíjate, hasta el día de hoy ahí está. Por eso es que ellos cuando en los hospitales se prendieron de esto, ¿no? Y es el Dios Esculapio. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate que siempre, como dije, estaban en los hospitales y lo adoraban bajo la forma de serpientes, símbolo adoptado por los que ejercen la medicina hasta hoy. Sea bendito el Señor para siempre. Por eso es que, mis amados hermanos, este símbolo significa salud. Para los de Pérgamo significaba salud. Era el Dios curandero. Sea bendito el Señor para siempre. Y los curanderos son brujos. Mi alma te alaba, Jesús. Era también el centro a culto a César, hermano. Hermano, esa ciudad era cargada de tantos dioses paganos. Y ahí estaba la iglesia de Jesucristo. Dele aplauso al Señor. Fíjate, mis amados hermanos, ¿por qué se le llamaba el trono de Satanás? Porque era el lugar donde se obligaba a los hombres a dar el nombre de Señor a César. También se le daba el nombre de Salvador a Esculapio. Salvaba porque era el curandero el que le daba supuestamente salud a los hombres. Y de padre de los dioses, por supuesto. Fíjate, mis amados hermanos, ¿por qué era el trono de Satanás? Se da cuenta que aún en este tiempo, hermanitos, pasándole el huevo a los hijos, ¿no? ¿Se ha escuchado o no? Amén. Hermanitos diciendo, no barras de noche porque se va. ¿Se ha escuchado o no? Si tú barres para afuera, se te va, dice qué cosa. Si barres para adentro, que la sábila, poco de brujería, eso se llama brujería. Barre para donde tú quieras, si tu Dios, el Dios de los cielos, es tu bendición. Y yo estoy seguro que Dios le está hablando a mucha gente aquí. Se puede ver su rostro, mis amados. No barra, dice, oye, de noche no hay que barrer, dice. Nosotros creíamos a la gitana en el abejón. Cuando no conocíamos al Señor, uno cree en el abejón. Uy, dice, pasa el abejón, visita va a llegar. Eso es brujería. Cuando la candela, nosotros éramos del campo, pues teníamos el horno con la leña y a veces ardía, visita llega. Pero nosotros, conociendo al Dios de los cielos, ya nosotros no podemos creer en aquello. Denle aplauso al Señor. Hermano, mire, inúndese de sábila, pero no la tenga como amuleto. La sábila, téngala, sembrar en el patio, pero no la tenga como amuleto. Es que la sábila me trae la bendición. Déjate de cosas. A mí el que me da la bendición es Cristo el Señor. Eso se llama amuleto.
Por último, hasta la Biblia le hacen amuleto. Hay que dejar abierta la Biblia para que se vayan los espíritus. Déjate de cosas. No hable disparate, pues. ¿Cómo vas a decir eso? Yo eso se lo acepto a una persona que no conoce a Dios, porque vive en la ignorancia. Pero tú que conoces a Cristo, vas a dejar la Biblia abierta para que se vayan los espíritus. Pones alabanza para que se vayan los demonios. Déjate de cosas. Los demonios se van cuando tú los reprendes en el nombre de Jesús y vives una vida agradable a Dios. Oiga, qué manera, ¿no? Mira, que estamos hablando de esto. Y en la iglesia de este tiempo hay tanta santería y brujería y hechizo, tantas cosas. Pasándole el huevo a los hijos. Hermano, si esas velas se hacen porque simple y llanamente, cuando tú pasas un huevo se calienta, lo abres, van a salir velas y entre más lo caliente, más velas salen. Sea bobo. Oiga, yo una vez, mire, eso fue en Quevedo. Llevamos no conocíamos al Señor, estoy hablando de la ignorancia, ¿no? Cuando uno creía en el susto, ¿no? ¿Sí o no? En el ojeado. Y llevamos, creo que fue un sobrino, ahí de Colón, no sé si la gente es el Colón Vasco, que medio, ese pasaba el huevo. Y lo llevamos y le salió 2 velas, 2, 3, está ojeado. Y yo siempre soy incrédulo, hermano. Ahora le digo, yo me hice el bobo, le digo, páseme el huevo a mí que yo también estoy enfermo. Me lo pasó tanto que me salieron como 10 velas. Está súper ojeado. Le digo, usted es un mentiroso, yo estoy sano. Me hice el bobo para hacerle ver que usted es un mentiroso. Yo estoy sano. Eso es mentira. Cuando le pasaste el huevo, ahí se enfermó, sí. Porque eso es brujería. Sea bendito el Señor. Dele aplauso al Señor. ¿Cuáles fueron las palabras? Yo conozco tus obras y donde moras. O sea, mis amados hermanos, que el Señor dice lo mismo que le decía a las otras iglesias. Yo conozco tu obra. En otras palabras, tú a mí no te me puedes esconder. Yo sé la realidad tuya. Yo conozco si en realidad la mojas tu almohada de lágrimas en mi presencia o de baba cuando duermes. Yo conozco. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate, qué lindo es Dios. Fíjate, mis amados hermanos, que allá en Pérgamo, ahí nacen, fíjate, podría decir, los mentados Juegos Olímpicos. Usted dirá, ¿por qué? Pues, sí, mis hermanos amados, porque donde el ganador tenía el privilegio de prender con su pavetero, hermano, el fuego del altar del dios Zeus, y tenía el honor de presentar el primer sacrificio humano dedicado a Zeus. Mira lo que se hacía en esa época. Pero retenía el nombre, mis amados hermanos. ¿Qué significa la palabra retener? Ese es un verbo griego, mis amados hermanos, sportek, que significa usar, fuerza, agarrar. En otras palabras, esta gente cuando hablaban de retener, esta gente, mis amados, abrazaba la bendición. Mis amados hermanos, esa gente no era fácil usar la fuerza, agarrarse con todo para no defraudar a su Señor.
O sea, echar mano a la vida eterna y no aflojarte por nada del mundo, pase lo que pase. Si me toca vivir, vivo, y si me toca morir, muero, pero muero agradecido y delante de mi Señor. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate, mis amados hermanos, que Antipas fue un mártir. Antipas fue el pastor de esta iglesia. Fíjate, el pastor. Y dice, mis amados, según la historia, fue un mártir y fue pastor de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa la palabra Antipas? Para poder comprender. Significa uno contra todos. ¿Por qué tenía este significado? Porque fue muerto delante del pueblo. Murió quemado dentro de un buey de bronce. Fíjate. O sea que el buey era grande, ¿no? Y le abrieron en la barriga del buey. Era búfalo, le abrieron y lo metieron y lo quemaron vivo. A Esculapio, al pastor de la iglesia de Pérgamo. Y nosotros no pasamos nada y andamos llorando por ahí, hermano. Por eso es que cuando viene el estremezón, hermano, el remesón, ahí, hermano, el trigo cae adentro del búnker. Y eso que anda, que da la vuelta, que molesta en donde está el trigo y que estorba porque lo que trae es bicho, cae afuera. ¿Cuántos me están comprendiendo? En el remesón. Sea bendito el Señor para siempre. Por eso dijo Juan el Bautista, ¿no? Ya el hacha está puesta sobre todo árbol. Árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Sea bendito el Señor para siempre. Y ya dice el Señor está con su abanico. Amén. Sea bendito el Señor para siempre. Con su aventador. ¿Usted sabe lo que es el aventador, no? ¿Ah? Es que lo que pasa es que usted hay que hablarle bastante porque ustedes son de aquí del Guaya. Entonces ustedes no conocen. Cuando usted en el campo, nosotros le llamábamos bunque, otros le llaman pilón. ¿Cuántos conocen eso? Usted coge el café, el arroz y lo tritura, ¿no? Amén. Así nosotros nuestra vida muchas veces triturado para sacar el grano pelado. Porque muchas pepas parece que son llenas, pero son búfanos, son vacías. Y hay que sacar lo original. Entonces, ahí viene el aventador, que es el abanico, ¿no? Usted coge y lo tira y está. La basura va afuera y el grano va adentro. Sea bendito el Señor para sí. ¿Y sabe por qué? Porque lo mismo que al otro pastor, ¿no? Lo querían perdonar, pero querían que renuncie a Cristo. Entonces parece que Esculapio era un hombre bien fuerte. Hermano, era un hombre, mis amados hermanos, mis amados hermanos, que retenía la palabra y que no la aflojaba por nada del mundo. Así eran los mártires, por eso es que la retenían, que aunque lo estaban quemando, ellos tan fuertes estaban agarrados que ellos seguían adorando a su Señor. Y cuando le dijeron, mis amados hermanos, le dijeron a Esculapio, le dijeron a Antipas, le dijeron que renuncie a Dios. Entonces él dijo, si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo. Meta de candela, que me quemo, pero me voy con Dios. Amén. A veces pensamos que el evangelio es hermanito. ¿Ah? Pero es hermanito, no.
El evangelio hay que vivirlo. Amén. Esta gente vivía el evangelio. Fíjate, yo lo estoy predicando. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque solo en el momento del conflicto se sabe la verdad. Sea bendito el Señor para siempre. Ahora, ¿qué era lo que ellos tenían? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ese era el problema de ellos. Retenían la palabra, pero había un problema ahí adentro de la iglesia. ¿Ah? Pero tiene unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, o sea, los que están, así como ellos estaban prendidos de Dios, esta gente estaba prendido de la falsa doctrina. Retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Quién era Balaam, hermano? Para los que no saben. ¿Cuál era la doctrina que practicaba Balaam? Sea bendito el Señor para siempre. Balaam fue un profeta de Dios que se corrompió. ¿Sí está escuchando, mi hermano? Un profeta de Dios que se corrompió, que se desvió del camino. Como mucho pueblo de Dios se ha desviado del camino. Se ha corrompido. Lo hizo, hermano, le hizo cosas a Balac para maldecir al pueblo de Dios. Dios no lo permitió, por supuesto, cuando Dios lo había dicho que no lo hiciera. Cuando Dios le había hablado, mira Balaam, estos que vienen allá no son de parte mía. Esos de allá son unos hipócritas traidores. No te juntes con ellos. Ellos te van a hacer alejar de mí, Balaam. ¿Qué lo tienes haciendo en tu casa? Sea bendito el Señor. Balaam vivía una doble vida, ¿no? Sea bendito el Señor para sí. ¿Qué más? Balaam. ¿Sabe lo que significa la palabra Balaam? Balaam significa, mis amados hermanos, desviador del pueblo. Él desviaba al pueblo. Y esta doctrina, fíjate, la doctrina. Porque ¿qué significa la palabra, mis amados hermanos, doctrina? A ver, para entender. Porque aquí dice que era la doctrina que estaba metida ahí en la iglesia de Pérgamo. La palabra doctrina es conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento, o podríamos decir religioso. Entonces, mis amados hermanos, era un conjunto, hermanos, de ideas. Este conjunto era una doctrina que se había metido, hermano, en la iglesia de Pérgamo. Sea bendito el Señor para siempre. ¿Sabe qué? Balaam fue también un profeta mercenario. Sea bendito el Señor para siempre. Tú sabes, mis amados hermanos, era un profeta que todo lo veía como dólares. ¿Ah? Hay gente que todo lo ve como dólares. Cristianos como dólares, todo es dólar. Ellos no tienen misericordia. Y Balaam era un mercenario. Mataba por plata, por dinero. Y estaba planeando maldecir al pueblo de Israel por dádivas, por dinero. Fíjate, mis amados hermanos. Por eso es que el libro de Números, fíjate lo que dice el libro de Números, capítulo 31, versículo 16, hablando de Balaam.
He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, la idolatría. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces Dios envió juicio y miles murieron por esta causa. ¿Sabe lo que le decía Balaam? Mira, hermano, por eso es que un profeta es peligroso. Un profeta es una espada de dos filos. Es peligroso. Porque un profeta todo el mundo le cree, pues no, ¿sí o no? Un profeta a todo el mundo que es reconocido, tú le crees. ¿Ah? Y si en esa noche se descuidó, el diablo vino y le trajo una mala profecía. Porque el diablo anda al pie de ese profeta. ¿Cómo hacerlo tropezar? Porque el diablo sabe que donde hace caer ese profeta, desvía a todo el pueblo. Amén. Porque el pastor de aquella, mira, te estoy hablando, claro, el pastor de aquella iglesia tiene confianza en ese profeta. Lo que le dice el profeta, él hace. ¿Siempre está entendiendo? ¿No? Y si en ese día él se descuidó y vino el diablo, le trajo una falsa visión, una falsa revelación, y le dice al pastor: pastor, Dios me ha dicho que no haga culto mañana, por ejemplo, pero no lo envió Dios ya. Entonces desvió al pueblo. ¿Cuánto me están entendiendo? A Balaam lo conocían como profeta y la gente creía que era un profeta, pero ya se había desviado. Entonces le decía a Israel: tranquilo, convivan los moabitas con los israelitas, no pasa nada. Y desvió al pueblo. Dios le había prohibido al pueblo que tenga relaciones, los israelitas con los moabitas y con todos los pueblos paganos, era prohibido. Y él le dijo: tranquilo, vayan, convivan nomás. Yo me imagino que debe haber usado hasta el nombre de Jehová. Así dice Jehová: convivan tranquilos, que Dios ha dicho que lo hagan. Mentira del diablo. Era un profeta que se había desviado. Por eso es que tú no confíes en cualquiera. Ten cuidado. Que te hable cuachi, la barraceta y empieza a hablar en lengua. No, tengo tranquilo. Así te dice Jehová: tranquilo, no te aceleres. Yo sí. A mí me han dicho, me han profetizado un poco de cosas, hermano. Yo mismo voy delante de Dios a preguntarle al Señor. Yo no me confío de nadie. Y que Dios tenga misericordia de mí. Por ahí vinieron dos disque profetas una vez, así de tiempo en tiempo. Dice Jehová que te va a dar un colegio. Yo no quiero colegio. Los pastores que han tenido colegio, por trabajar en el colegio, dejaron a Dios. No quiero colegio. Yo quiero servirle a Dios. Pues vino otro de nuevo. Dice Jehová que te va a dar un colegio grande con escuela. No quiero colegio. Yo quiero servirle a Dios. No quiero apartarme de la verdad. Todos aquellos que tienen colegio, por ahí andan como esos pollitos enfermos con las alitas agachadas. Dejaron la iglesia por estar al frente de un colegio. ¿Cuántos me están comprendiendo? No, yo prefiero no. Yo prefiero serle fiel mejor a mi Señor. Hasta aquí no me ha hecho falta nada. Sea bendito el Señor para siempre. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate, mis amados hermanos. En hebreo, la palabra Baal peor. Baal significa Señor.
Y peor significa abertura. O podríamos decir brecha. Eso era lo que hacía, lo que hace Baal peor. Lo que hace, mis amados hermanos, que es el Señor que hable brecha en el pueblo de Dios para meter su idolatría, para meter la maldad en la iglesia. Sea bendito el Señor para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Dele aplauso al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué enseñaba? A cometer adulterio espiritual, enseñaba Balaam. A cometer adulterio, hermano. Y en la iglesia de Cristo hay muchísimo adulterio espiritual. Sea bendito el Señor. ¿Usted sabe lo que es adulterio, hermano? A ver, dígame. Alguien me dice que es adulterio. Yo sé que, pero quiero que me diga, según el diccionario, qué significa. Porque una cosa es fornicación y otra cosa es adulterio. Y si lo llevamos a lo espiritual, vamos a ver que como decíamos la iglesia de Pérgamo, la iglesia estaba casada con Cristo y rompieron el matrimonio para casarse con el mundo. Amén. O sea, desde el momento que el hombre, tenemos, hermano querido, estamos seguros con el Señor. Ahorita ¿sabe cómo estamos nosotros? Desposados con Dios. ¿No? Hay algo legal porque somos de Dios, pero un día nos vamos a casar con el Señor arriba. Amén. Y andamos con el diablo también por ahí, haciendo cosas diabólicas. Mentirosos, mis amados hermanos. Mintiendo. Y cuando tú mientes, ¿quién es el padre de mentira? A ver, ¿quién es? Entonces ahí automáticamente entras en el adulterio. O sea que el adulterio, ¿qué es? Estando casado, te vas con otra mujer. Entonces, estando, hermano, en un convenio, Cristo nos ha comprado, somos de propiedad del Señor, vamos y nos vamos con el adversario, el diablo. Hacemos cosas, fíjate, por eso se llama eso adulterio, porque estando con Dios, empezamos a andar con las cosas satánicas. La mentira del diablo, la hipocresía es satánica. Recuerdo una vez una hermana, dice ella que en su iglesia una vez se levantó una hermana, se endiabló esa hermana. Se endemonió una hermanita en una iglesia. Entonces el diablo le empezó a sacar los cueros al sol a toditos los hermanos. Tú eres un mentiroso, le dice. Tú le mientes a tu mamá. Le dice que te quedaste en la biblioteca y te quedaste con el otro. A todito le sacó. Entonces la hermanita que me contaba, ella se ponía rime, que mire hermano, ¿hasta dónde? Esto no le sacó el Dios, sino el diablo. Dios permitió que el diablo hizo. Entonces dice que la hermanita fue como a reprenderlo, en el nombre de Jesús. Lo mira, ¿y qué vienes a reclamar tú? Si lo que cargas en la cara, eso es mío. Tu alma no me pertenece, pero lo que cargas en la cara, eso me pertenece a mí. Vea, cogió ella, vea. ¿Sí se da cuenta? Así le dijo el enemigo. Yo sé que tu alma no es mío, pero lo que cargas en la cara, eso es mío. Tremendo, ¿no? Cosa seria. Sea bendito el Señor. En otras palabras, eso ya se llamaba adulterio, porque andaba con algo del diablo, con Dios y con algo que era de propiedad del diablo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y eso se llama adulterio, pero espiritual. Amén. Si está escuchando, que andan, que ay, no sé cómo le vean atrás, déjate de cosas.
Claro, me pongo una falda, pero tiene que ser. Dios mío, que para bajar. Dios mío. Pero ¿qué es lo que pretende? Que igual te vean, por supuesto, ¿sí o no? No necesito enseñar. Si eso solamente lo sabe tu marido, él te lo conoce. Yo conozco a mi esposa y no necesito que me la ande enseñando si yo la conozco a ella. Amén. Pero estoy hablando como siervo de Dios. No, estoy hablando como cristiano. En el mundo éramos terribles, está bien, no conocíamos a Dios, pero cuando conocemos al Santo, entonces nos lleva a la santidad. Fíjate, una enseñanza que era, ¿sabe cómo trabajaba? La enseñanza de Balaam. Si son predestinados, no importa, decía. Mira, hablaban la doctrina de lo predestinado. Sea bendito el Señor para siempre. Como vivan, pues de todos modos son salvos, él decía. Y si son predestinados, no importa. Como vivan, pues de todos modos están perdidos. Pero él le metía, porque esta era parte de esta doctrina. Era una doctrina de libertinaje, doctrinal y moral. Sea bendito el Señor para siempre. La moral quedaba a un lado. Era una doctrina, mis amados hermanos, total de libertinaje. Por eso que, mis amados hermanos, cuando esta doctrina entra en una iglesia, hermano, no hay santidad. No hay santidad. ¿Por qué? Porque esa doctrina es un libertinaje. Queriendo ser libres, entran a un libertinaje. Dios ama a la iglesia libre, pero libre para servirle a Él, libre para adorarlo, libre para vigilar, libre para orar, pero no libertinaje. Ahora, vean, rápido. La palabra nicolaíta, vamos a entrar a los nicolaitas, ya rápido. Alabado sea el Señor, porque era una palabra, una doctrina que tenía en esta iglesia. Sea bendito el Señor. La palabra Nico, fíjate, se componía en dos palabras. Nico, que significaba dominio. Sea bendito el Señor. Que significaba guiar o conquistar. Y la palabra, mis amados hermanos, loas, porque venía de la palabra, alabado sea el Señor, Nicolás. Ahí vienen los nicolaitas. Que significa pueblo, gente. En otra palabra, significaba dominio de gente. Fíjate. O sea que cuando entraba los nicolaitas, esta doctrina dominaba a la gente y significaba dominio de gentes. Sea bendito el Señor para siempre. Por eso Dios le decía, ¿no? Alabado sea el Señor para siempre. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué decía, mis amados hermanos, el apóstol Pablo a los Corintios? El capítulo 10, 19, 21, no, al 21. ¿Qué quiere decir entonces, mis amados hermanos? Que lo sacrificado a los ídolos es algo que un ídolo es algo. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis participantes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, mis amados hermanos, cuando ellos sacrificaban, porque no es el sacrificio lo que... Usted dirá, no, yo me pongo aquí y voy a... ¿Por qué esto es sacrificado a los ídolos? No, lo que pasa es que ellos lo sacrifican a los demonios.
Y si nosotros participamos de ello, estamos participando de la mesa de los demonios. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate. Y también tienes lo que retienen a la doctrina de Balaam. Por eso es que, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, el libro de tercera de Juan 9:10, ¿qué es lo que dice? Yo escribo a la iglesia. Pero, mis amados hermanos, fíjate, desde allí viene esto. ¿Lo tiene ahí? Tercera de Juan 9:10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, en otras palabras, aquí estaba ya esa doctrina, una falsa doctrina, mi hermano. Y el Señor le dice, fíjate, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, alabado sea el Señor. El versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ella con la espada de mi boca. Alabado sea la gloria del Señor. Hermano querido, hay que dejar la falsa doctrina. Nos quedamos allí porque no vamos a poder continuar. Se nos está haciendo tarde. Sea bendito el Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias, Señor, por esta tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor de la gloria, por este pueblo bendito. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por los amigos, por las amigas que hoy están aquí. Gracias, Señor, porque seguro estamos que tú eres el que trata con el corazón y tú traes, así como un día me traíste a este lugar y un día pude conocerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.